Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. Como siempre, me da un gusto enorme saludarte y saber que has perseverado hasta esta semana, ya la sexta semana de nuestro curso. Iniciamos en esta ocasión. Ya hemos cubierto la primera parte del curso, en la que nos hemos enfocado en el estudio de las 4 constituciones, Lumen Gentium Dei Verbum Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes, y ahora comenzamos la segunda parte del curso, en que nos ocuparemos del estudio de las 3 declaraciones del Concilio Vaticano II, Gravissimum Educationis, Nostra Aetate y Dignitatis Humanae. En esta sexta lección nos enfocaremos en el estudio de las declaraciones Gravissimum Educationis sobre la educación cristiana y Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Comencemos por la declaración Gravissimum Educationis sobre la educación cristiana, y como siempre comencemos por comprender que su nombre, su título Gravissimum Educationis, se debe a su primera frase en latín que dice: Gravissimum Educationis momentum invita hominis eiusque influxum semper maiorem in sociale mujus etatis progressum sancta ecumenica synodus attente perpendit, que en español significa: el Santo Concilio Ecuménico considera atentamente la importancia decisiva, Gravissimum Educationis, importancia decisiva, de la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo. Esta declaración fue promulgada por el Papa Pablo VI el 28 de octubre de 1965, luego de que fuera aprobada con 2.290 votos a favor y solamente 35 en contra. Está compuesta de un proemio, una conclusión y 12 párrafos donde se tratan las siguientes materias: el derecho universal a la educación y la noción de la educación cristiana, los educadores, varios medios para la educación cristiana, la importancia de la escuela, obligaciones y derechos de los padres, la educación moral y religiosa en todas las escuelas católicas, diversas clases de escuelas católicas, facultades y universidades católicas, facultades de ciencias sagradas y la coordinación escolar. La declaración Gravissimum Educationis comienza afirmando la importancia de la educación cristiana en la vida de la persona y su influencia en el progreso de la sociedad. Se denuncia que aún hay muchos niños y jóvenes carentes de una educación conveniente, y se fundamenta el por qué la Iglesia debe ocuparse de la educación, recurriendo para ello a la idea de la maternidad de la Iglesia, su deber y misión de anunciar el Evangelio. De esta manera declara que los niños y los adolescentes tienen derecho a la educación, un derecho fundado en su dignidad como persona humana. Tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a aceptarlos con adhesión personal, y también a que se les estimule a conocer y a amar más a Dios. Todo ello en orden a la formación y a alcanzar la madurez considerada integralmente y al bien común. También busca que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don de la fe, mientras son iniciados gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación. Por lo que respecta a los educadores, los responsables son en primer lugar y en forma preferente los padres de familia, subsidiariamente el Estado y de forma específica la Iglesia. La educación es por tanto un deber y un derecho de los padres que debe estar garantizado por los poderes públicos. Debe gozar de absoluta libertad para escoger tanto la escuela como el tipo de educación moral y religiosa que deseen para sus hijos, de contar con los agentes educativos que deseen y de crear escuelas e institutos propios.
El Estado, por su parte, debe respetar estos derechos y deberes de los padres y ha de actuar en el campo educativo evitando el estatismo y aplicando el principio de subsidiariedad conforme a los principios de libertad religiosa, inclusive en las escuelas no católicas. En cuanto a la Iglesia, ésta tiene el derecho y el deber de anunciar a todos los hombres el camino de la salvación, de dar a sus hijos una educación que llene su vida del Espíritu de Cristo, y ayudar a todos los pueblos a promover la perfección humana de la persona y el bien de la sociedad. Como medios imprescindibles para la educación cristiana, junto con la instrucción catequética, la liturgia, los medios de comunicación social, los grupos culturales y deportivos y las asociaciones juveniles, están las escuelas. Es más, a decir de la Gravissimum Educationis, el medio de mayor importancia para la educación es, por supuesto, la escuela. Una escuela en la que la función de los maestros y profesores católicos es un verdadero apostolado, conveniente y necesario en nuestros tiempos, y un verdadero servicio prestado a la sociedad, además de ser presencia de la Iglesia en el mundo de hoy. Repito estas ideas fundamentales de esta Gravissimum Educationis. En las escuelas católicas, el trabajo de los profesores es a la vez apostolado y servicio. Esta declaración exhorta al fomento de la colaboración y la coordinación entre la escuela católica y las demás escuelas, como exige el bien común. Las facultades y universidades católicas también ocupan un lugar importante en esta declaración y figuran entre las más queridas de la Iglesia, ya que gracias a ellas queda asegurada la presencia del pensamiento cristiano en la sociedad. Pasemos ahora a la declaración Nostra Aetate, que es la declaración conciliar que aborda las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Su nombre, Nostra Aetate, viene de la primera frase del documento en latín, Nostra Aetate in qua genus humanum in dies arctius unitur, que en español dice en nuestra época, en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y aumentan los vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor atención en qué consiste su relación con respecto a las religiones no cristianas. La declaración Nostra Aetate es el documento más breve de todo el Concilio Vaticano II, pero déjame decirte que fue uno de los más ardorosamente discutidos. El Papa Pablo VI la promulgó oficialmente el 28 de octubre de 1965 con un resultado final de 2.221 votos a favor, 88 en contra y 3 votos nulos. Esta declaración en realidad no se propone exponer la visión teológica católica sobre las religiones no cristianas. Los principios doctrinales en que se fundamenta deben buscarse más bien en el capítulo 2 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Tampoco es el propósito de esta declaración hacer una descripción completa y detallada de las religiones a las que se refiere. Más bien su finalidad es básicamente de índole práctico o pastoral. Se trata principalmente de demostrar lo que los hombres de distintas religiones tienen en común para promover el diálogo y la colaboración entre todos. Esto no hace, sin embargo, que el texto pierda importancia, ya que, como subraya el cardenal Agustín Bea, una de las figuras claves durante el concilio, además de que por 13 años sirvió como confesor del Papa Pío XII, este cardenal Agustín Bea subrayaba que esta era la primera vez en la historia de la Iglesia que un concilio exponía tan solemnemente unos principios a este respecto. La declaración Nostra Aetate está compuesta por un proemio y 3 secciones donde se abordan las diversas religiones no cristianas, la religión del Islam y la religión judía. En su sección al respecto de las religiones no cristianas, se mencionan religiones como el hinduismo y el budismo, entre otras, y cómo dichas religiones se esfuerzan en responder inclusive mediante una cantidad fecunda de mitos las interrogantes e inquietudes del corazón humano, proponiendo caminos y formas de vida. Añade también que si bien la Iglesia, que es depositaria de la plenitud de la revelación, no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero, considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas de estas religiones, por más que discrepen en mucho de lo que la Iglesia Católica profesa y enseña. En su sección al respecto del Islam,
El Concilio Vaticano II afirma que la Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, e invita a que, olvidando lo pasado, procuren y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. Es importante resaltar que el reconocer que los musulmanes adoran al mismo Dios de los cristianos no debe entenderse como un reconocimiento de parte de la Iglesia Católica de que el conocimiento de los musulmanes de Dios no es limitado o inexacto. A este respecto, el Papa Juan Pablo II, mucho más adelante en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, aclaraba que cualquiera que, conociendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, lee el Corán, ve con claridad el proceso de reducción de la divina revelación que en él se lleva a cabo. Es imposible no advertir el alejamiento de lo que Dios ha dicho de sí mismo, primero en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y luego de modo definitivo en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo. Toda esta riqueza de la autorrevelación de Dios, que constituye el patrimonio del Antiguo y del Nuevo Testamento, en el islamismo ha sido de hecho abandonada. Al Dios del Corán se le dan unos nombres que están entre los más bellos que conoce el lenguaje humano, pero en definitiva es un Dios que está fuera del mundo, un Dios que es solo majestad, nunca el Emanuel, Dios con nosotros. El islamismo no es una religión de redención, no hay sitio en él para la cruz y la resurrección. Jesús es mencionado, pero solo como profeta preparador del último profeta, Mahoma. También María es recordada, su madre virginal, pero está completamente ausente el drama de la redención. Por eso, no solamente la teología, sino también la antropología del Islam están muy lejos de la cristiana. La finalidad de esta sección se centra, por tanto, en invitar a cristianos y musulmanes a vivir en armonía por medio de una tolerancia respetuosa, dejando atrás los conflictos que han tenido en el pasado. Respecto a la religión judía, son muchas las riquezas que la Nostra Aetate aporta. El primero es que la Iglesia de Cristo descubre su relación con el judaísmo escrutando su propio misterio. La religión judía no nos es extrínseca, sino que en cierto modo es intrínseca a nuestra religión. Por tanto, tenemos con ella relaciones que no tenemos con ninguna otra religión. Son nuestros hermanos predilectos y en cierto modo se podría decir nuestros hermanos mayores. El segundo punto que pone de relieve el concilio es que a los judíos como pueblo no se les puede imputar culpa alguna, atávica o colectiva, por lo que se hizo en la pasión de Jesús. Ni indistintamente a los judíos de aquel tiempo, ni a los que han venido después, ni a los de ahora. Por tanto, resulta inconsistente toda pretendida justificación teológica de medidas discriminatorias o peor, persecutorias. El Señor juzgará a cada uno según las propias obras, a los judíos y a los cristianos, como dijo Pablo en su carta a los romanos. El tercer punto importante de esta declaración conciliar Nostra Aetate es consecuencia del anterior. No es lícito decir, no obstante la conciencia que la Iglesia tiene de la propia identidad, que los judíos son réprobos o malditos, como si ello fuera enseñado o pudiera deducirse de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Más aún, los judíos permanecen muy queridos por Dios, que los ha llamado con una vocación irrevocable. Afirma con contundencia la Nostra Aetate: la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. En su conclusión, la Nostra Aetate nos habla de la fraternidad universal que excluye toda discriminación y declara que no podemos invocar a Dios Padre de todos si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. Como dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios. Esto en la primera carta de Juan. Ha sido sin duda interesante conocer las ideas fundamentales de estas declaraciones, Gravissimo Educationes sobre la educación cristiana y Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Como siempre, para que saques más provecho a este curso, te invito a que leas estos documentos conciliares completos.
Por hoy ha sido todo, pero recuerda que tenemos una cita tú y yo la próxima semana para continuar juntos conociendo el Concilio Vaticano II aquí en catholic.net. Hasta entonces.